Los niños mimados. Por naturaleza, todos somos niños mimados, que recibimos tanto de nuestro Creador que no apreciamos y no nos gusta que nos diga lo que deberíamos hacer.
Primero, por nuestro orgullo innato, tenemos que ser nosotros que decidimos, sin Él. Nuestro pequeño mundo se centra en nosotros y gritamos y pataleamos hasta salir con la nuestra. ¿No sería más lógico y honrado agradecer primero lo mucho que recibimos de parte de Dios en su suprema grandeza y amor, y con confianza recibir lo que nos dice? Son las buenas nuevas de nuestra salvación.
Hoy vamos a estudiar juntos el Salmo 6. Al músico principal, en Eginot, sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Este salmo, atribuido también a David, es una exclamación, un grito pidiendo misericordia en tiempo de sufrimiento y tribulación. A veces tenemos la impresión equivocada que los cristianos no sufrimos este tipo de cosas, o que si nuestra fe es fuerte, pasaremos por las dificultades de la vida como inmunizados y sin desesperar. Pero los salmos como este demuestran que las personas fieles que confían en Dios también viven momentos de sufrimiento y dolor, no solo físico, sino también emocional. Lo mejor que podemos hacer en estos casos es recurrir a Dios, no a nuestra justicia, sino a su misericordia. La vida de David estuvo llena de situaciones que justifican la angustia de su alma descrita en este salmo. Incluso Jesús pasó por situaciones de grande dolor, lloro, lágrimas. Son experiencias que se atribuyen a Jesús, por ejemplo, en el Salmo 22. Vamos a leer pues el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré.
Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los que confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Vemos pues los terribles sufrimientos a los que se sometió Jesús, y vemos también sus sentimientos. Este salmo que acabamos de leer, el 22, describe sentimientos parecidos a los que vemos en el salmo que estamos estudiando hoy. Y estos sentimientos se atribuyen ni más ni menos que a Jesús. La mención de las manos y los pies horadados y cómo se repartían sus vestiduras, así como el grito inicial, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, son claras alusiones a Jesús en la cruz. Así pues, volviendo a nuestro Salmo número 6, si David y si incluso Jesús viven estas experiencias, es evidente que la cristiana y el cristiano del siglo XXI pasará por situaciones de dolor y tribulación, y que sus sentimientos, estos sentimientos de dolor que se expresan aquí, son necesarios, son realidades y no son el fruto de poca fe. Aquí vemos dos aspectos fundamentales. En primer lugar, dice, estoy enfermo. Entender que estamos enfermos es imprescindible. Hacer ver que no sufrimos no sirve para nada. Cuando sufrimos es necesario que lo expresemos, que lo digamos, que lo confesemos, porque disimularlo no nos ayuda para nada. En segundo lugar, no apela a su propia justicia ni a la justicia de Dios, sino a su misericordia, a la misericordia de Dios. Sabe que Dios es misericordioso, y aunque el salmista seguramente no lo merece, Dios le va a socorrer. A veces no entendemos lo que nos pasa, pero tenemos motivos suficientes para acudir a Dios, a aquel Dios que conocemos, el Dios eterno que está por encima de todas las cosas y que sabemos que nos ama. Nos hallamos ante una gran descripción de cómo podemos sentirnos. Dice así el salmista, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. No es un dolor pasajero, no es superficial, es un dolor tremendo. Y nos dirigimos a Dios y le preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces le hemos preguntado nosotros como cristianos a Dios, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar este sufrimiento? Y aunque no sea cierto, nos da la impresión que Dios nos da la espalda. Tal vez nosotros nos alejamos como el salmista, pero arrepentidos volvemos a Él y le decimos, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y descubrimos que la única base real de nuestra justificación y de nuestra consolación de parte de Dios es por su misericordia, no nuestro esfuerzo ni nuestros méritos. El salmista apela incluso a la lógica. Dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dios es digno de toda alabanza, no solo en la eternidad, sino también en la tierra, y por ello necesitamos a personas creyentes, vivas, que podamos alabar a nuestro Dios, porque Él es digno. Los versículos 6 y 7 describen un terrible dolor.
Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. A veces pasamos por situaciones que nos hacen sentir así, impotentes y al límite de la esperanza, pero no significa que seamos débiles o que hayamos perdido la fe y que no sepamos responder, sino que nuestras circunstancias son verdaderamente más fuertes que nosotros. Sufrimos, buscamos a Dios, clamamos, decimos ¿hasta cuándo? Vemos la fuerza de nuestros enemigos, pero de repente hemos obtenido la victoria. El Salmo acaba celebrando la victoria de Dios sobre toda situación. Jehová ha oído, dice, la voz de mi lloro, ha actuado y los enemigos son derrotados repentinamente. En Hebreos 5:7 vemos que esta es precisamente la experiencia de Jesús mismo cuando estaba en la tierra. Jesús clama al Padre y Él le responde. Dice así Hebreos 5:7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús sabía por qué había venido a la tierra, pero como hombre había venido precisamente para esto, para experimentar estos sufrimientos que también nosotros tenemos hoy. Él pues ahora entiende nuestras aflicciones con todo detalle por su propia experiencia. Podemos imaginar la intensidad de su compasión para con nosotros como aquel que ha pasado por lo mismo. Al final, en el versículo 8, recobra las fuerzas y la confianza en su Dios se restablece. Dios ha oído la voz de mi lloro. El salmista recobra fuerzas, como hemos dicho, y ordena a sus enemigos, apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Los que parecían más fuertes que nosotros, y en realidad lo eran, nuestros angustiadores, los muchos enemigos, estas situaciones terribles por las que pasamos a veces, ahora son derrotados, son avergonzados y turbados. Tienen que irse. Hay un juicio completo de acuerdo con los tiempos de Dios. Nosotros le preguntamos, y es correcto que le digamos ¿hasta cuándo? Y Él responde repentinamente, pero a su tiempo. El salmista tiene fe desde el versículo 1 hasta el último versículo del Salmo. Este es el proceso del sufrimiento humano en esta vida. Sufrimos, nos acercamos a Dios, preguntamos cómo es que está pasando esto y Dios al final siempre tiene la victoria. Incluso en las personas fieles a Dios esto es así. Y me atrevería a decir que incluso especialmente las personas fieles son las que sufren muchas veces en esta vida. En este salmo no hay juicio ni crítica contra Dios. Cuando sufrimos, a menudo nos volvemos contra Él, el Dios Todopoderoso, y le preguntamos ¿por qué permites esto? Pero aquí vemos la confianza del creyente en Dios aún en los momentos de sufrimiento y la aparente desesperación. Confiemos, pues, siempre en nuestro Dios, aunque nos falle la fe por nuestro sufrimiento, porque a su tiempo veremos su mano de poder. Que Dios os bendiga mucho.
Que la teva paraula entri com un bisturí net i polit, lliure d'infecció, en mà afectuosa, per discernir i netegi, impacti i guareixi, per reblanir durícies, ombres i trombes, per omplir amb el perfum d'amor i veritat tot trau, tot forat, i que cap cicatriu sigui en va.